Tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de Origen Informativo al doctor Ramón Sosa, quien es director del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas, pues con sede en el puerto de Manzanillo. Bueno, pues vamos a platicar con él porque recibió recientemente un reconocimiento nacional vinculado con el ciclo de carbono y sus interacciones en México. Y es un tema muy interesante, créame, porque tiene que ver con las emisiones contaminantes. Para entenderlo, traducirlo de manera coloquial, las emisiones contaminantes que se generan, por ejemplo, en la vida diaria. Usted podrá decir, bueno, es que yo no contamino nada, yo no contamino. Todos, absolutamente todos, doctor, somos agentes contaminantes y le aportamos a esta conocida huella de carbono. Pero platíquenos, doctor, ¿de qué va su investigación y por qué es la importancia de conocer la huella de carbono? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, en octubre pasado, tuve la fortuna de recibir un reconocimiento a nivel nacional por estudiar, por contribuir al ciclo del carbono. En mi caso fue básicamente estudiar el ciclo del carbono en ecosistemas acuáticos, en el mar, en lagunas costeras, principalmente. Bueno, esto lo vengo haciendo desde la década de los 90. Fue cuando inicié a estudiar el ciclo del carbono. Y pues a través de este tiempo he contribuido con una serie de investigaciones, de proyectos de investigación, formar recursos humanos, es decir, alumnos que desarrollan tesis con enfoque o enfocados a estudiar el ciclo del carbono, con productos académicos. Hemos publicado artículos en revistas internacionales reconocidas, capítulos de libros. Y bueno, en el 2019, un grupo de investigadores hicimos el primer reporte nacional sobre el ciclo del carbono en México, donde estudiamos la parte acuática, la parte terrestre, atmósfera y el suelo. Es un libro bastante completo y en parte también fue porque México quería contribuir con el estudio del ciclo de carbono y demostrarle a Estados Unidos, a los colegas de Estados Unidos y Canadá, pues que también en México estamos estudiando el ciclo del carbono, además de que interactuamos con colegas de estos dos países. Bueno, el ciclo del carbono, bueno, el carbono en realidad como problema inicia después de la Revolución Industrial, más o menos, para que nos demos una idea, después de 1780, es cuando el hombre empieza a utilizar el carbono como fuente de energía. Y en la medida en que hemos estado usando cada vez mayor cantidad de carbono, en este caso lo que más usamos son combustibles fósiles, que les llamamos, donde pues, la mayoría de nosotros contribuimos con la contaminación a través del carbono, porque cada vez que se quema el combustible, pues se convierte en dióxido de carbono. Entonces, cuando usamos nuestro vehículo, aportamos dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando encendemos una lámpara, usamos gran parte de la energía que se produce es a través de carbono. El usar el aire acondicionado, en fin, todos los satisfactores que tenemos, o la gran mayoría, utilizan carbono. La fuente de energía es carbono y se convierte en dióxido de carbono. ¿Por qué es importante, doctor, tener un control o una medición de las emisiones contaminantes o de la huella de carbono? ¿Por qué es importante tener esa medición? Sí, este dióxido de carbono o este carbono que se quema se convierte en dióxido de carbono, la gran mayoría, y ese dióxido de carbono se va a la atmósfera, ¿sí? Entonces se empieza a acumular en la atmósfera y lo que hemos hecho el hombre es incrementar los gases de efecto invernadero en la atmósfera y generar un calentamiento. Estamos propiciando un calentamiento global del planeta porque antes de la revolución industrial, gran parte de la energía que viene del sol, que absorbe el planeta, y que una vez que se calienta el planeta,
remite esa energía en forma de onda larga hacia la atmósfera, pues antes no había tantos gases de efecto invernadero. Ahora con tanta cantidad de gases de efecto invernadero, entre ellos la gran mayoría de dióxido de carbono, pues cuando la energía va ascendiendo para escaparse a la atmósfera, de la atmósfera, perdón, es atrapada esa energía y entonces se empieza a calentar toda la atmósfera y está calentando el planeta, y por eso es de que vemos en las noticias que se están derritiendo los polos, los casquetes polares. Entonces, pero no solamente es el aumento de la temperatura en el planeta. Nosotros decimos que los océanos se están tropicalizando, es decir, está cambiando la temperatura del agua. Y lo que estamos viendo, un problema grave, es que el océano está perdiendo oxígeno, ¿sí? Se está liberando oxígeno a la atmósfera por ese calentamiento. Pero no nada más es eso, sino que el dióxido de carbono que está en la atmósfera se disuelve en el agua. Y cuando se disuelve en el agua, cambia la química del agua, cambia la química del carbono, y lo que está haciendo es que se está acidificando el mar, ¿sí? Esa acidificación lo que hace es que disuelve las conchas de corales, de cangrejos, de caracoles, de todos aquellos organismos que tienen estructuras duras formadas de carbonato de calcio. Entonces se empieza a disolver ese material y esos organismos empiezan a tener problemas, sobre todo en la etapa larvaria y juvenil, y muchos de ellos van a tender a morir. O sea, hay reportes y modelos que se han corrido hacia el 2100 en donde el pH del planeta va a bajar sustancialmente, y muchos organismos que tienen estructuras duras van a tender a desaparecer. Doctor, ¿qué se está haciendo para contener esta situación desde la trinchera científica? Ustedes ya tienen los estudios, los análisis, ustedes están aportando los datos duros, los científicos, pero ¿qué se está haciendo a través de los gobiernos, de las instituciones? Una vez que ustedes les presentan a los gobiernos, ¿sabes qué? Tenemos este estudio, es preocupante, ¿hacia dónde vamos encaminándonos? ¿Y qué se está haciendo o qué escuchan tenido por parte de las autoridades, doctor? Sí, a raíz de una buena parte de estudios que le hemos mostrado, sobre todo a la Cámara de Diputados y Senadores, hemos tenido reuniones con ellos y también nos han acompañado organizaciones internacionales para tener esa serie de reuniones. Nos han escuchado y se están generando políticas públicas para que México se comprometa, y no nada más en México, a nivel nacional, sino que ante organismos internacionales como la COP y países industrializados, disminuir el uso de combustibles fósiles y empezar a migrar a otras fuentes alternas de energía. Creo que en este momento que la presidenta dice que es una científica y que ha estudiado el ciclo del carbono, pues qué bueno que ahora ella conoce del tema y que creo que es una oportunidad para que México contribuya significativamente disminuyendo las emisiones de carbono derivadas de combustibles fósiles. Bueno, un ejemplo es la termoeléctrica. Ya no vemos esa chimenea, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaron de combustóleo a gas. El gas sigue obviamente contaminando, ¿no? Porque es un combustible que se sigue quemando y que va produciendo dióxido de carbono, pero se produce en menor escala. Y bueno, también la presidenta ha mencionado que va a explorar lo del uso de energías renovables, de viento o solar. Digo, México, pues la mayoría del país no tiene problemas de energía que viene del sol, ¿no? O sea, puedes poner paneles solares sin problema y generar tu propia energía. Oye, Claro. Puerto de Manzanillo, doctor, tenemos, hola, está la energía undimotriz. Yo recuerdo que no hace muchos años estaba un proyecto, había una empresa interesada en desarrollar este proyecto de la energía undimotriz, que es a través de la generación del oleaje que se registra en la zona de campos, pero digo, alternativas hay, que son costosas, esas tecnologías actualmente son muy costosas, doctor, pero se tiene que buscar esas alternativas.
Así es. Sí, quizá estas energías alternativas tienen pues, colegas que están en contra porque argumentan de que lo que vas a usar para construir pues puede también contaminar a veces más que lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, probablemente sí, pero tenemos que ir alternando el uso de combustibles fósiles con otras energías para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, porque si no, esto hacia, hacia el 2080, 2100, algunos digan, bueno, pues es que yo ya no voy a estar, pues sí, yo ya no voy a estar aquí, pero mis hijos, mis nietos, o sea, vamos a tener familia de nosotros que va a estar viviendo y que van a tener ese tipo de problemas fuertes. Por ejemplo, hace algunos años estaba haciendo un proyecto aquí en las Bahías de Manzanillo y curiosamente fue en abril y había un evento que nosotros le llamamos surgencia costera. ¿Qué es lo que es una surgencia costera? Aflora agua de subsuperficial, fría, llega hacia la superficie, pero esa agua es fría, rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno y con bajo pH. Los datos que medí en ese momento de pH eran de 7.4, 7.5 y los modelos que se han corrido por organismos internacionales dicen aguas corrosivas vamos a tener hacia el 2100, hacia finales del 2100 con pH de 7.6, 7.5 en escala global, en todo el océano mundial. Pero nosotros ya lo estamos detectando desde hace 10 años, ¿sí? Se estamos detectando aguas corrosivas aquí en las bahías de Manzanillo que vienen de surgencias costeras. Entonces, eso sí es preocupante porque le va a pegar a los organismos carbonatados, ¿sí? Entonces, pues el gobierno tiene que hacer su parte y nosotros también. No todo es trabajo del gobierno. Nosotros tenemos que contribuir significativamente con disminuir el uso de combustibles fósiles. Doctor, la pregunta, usted habla del 2100, esta conversión de las temperaturas en el océano, de la pérdida de oxígeno y las implicaciones medioambientales que tendrían y desde luego para el desarrollo de la vida en nuestro planeta como lo conocemos actualmente. 2100 para muchos pudiera sonar pues lejano, como usted bien lo dice. Bueno, pues yo no voy a estar para el 2100, no es problema mío. Sin embargo, hablando en ciclos de vida, estamos hablando que es un periodo pues bastante corto, doctor. Hay tiempo de revertir, primero de contener la situación y después de revertirla. ¿Hay tiempo de aquí al 2100 si se toman acciones? Bueno, había un compromiso de México y de muchos países que para el 2030 México iba a reducir, creo que como el 30% del uso de combustibles fósiles. Obviamente no lo vamos a lograr porque no se hizo, no se ha hecho con esa intensidad y ahora lo modificaron para el 2050. Es el compromiso de México. Si todos los países, el gran problema a nivel mundial es que todas las economías de los países está basada en carbono, todas, ¿sí? En la medida en que los países industrializados que más están contribuyendo o contaminando con dióxido de carbono, como Estados Unidos, China, de hecho ahorita los dos países que más contaminan es China y la India, y le sigue Estados Unidos y más países, entre ellos obviamente México, ¿no? Y todos los demás. Pero si todos los países dijeran, a partir de este año vamos a reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas el dióxido de carbono, para que el océano equilibre la temperatura con el planeta, con la atmósfera, con el resto de los ecosistemas, tardaríamos más de 100 años, ¿sí? Más de 100 años en que regresemos a una temperatura que teníamos hace 150, 200 años, ¿sí? Por eso es de que en nuestro medio se habla de que el océano se está tropicalizando, obviamente el planeta, todo el planeta se está tropicalizando. Digo, a lo mejor no es tan malo porque
hace muchos millones de años el planeta tenía una temperatura más o menos estable, era una temperatura tropical, ¿sí? Y digo, esto ya, el planeta ya lo vivió, claro, nomás que no estábamos nosotros, ¿no? Pero es urgente que todos contribuyamos con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y que los países hagan su trabajo, nosotros también, pero tardaríamos entre 100 y 200 años para que esto se revierta, ¿sí? No es inmediato, esto no es inmediato. Muy bien. Doctor, pues agradecerle la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Desde luego tiene las puertas abiertas para que nos sigan actualizando en este tema y también desde luego recomendaciones de cómo desde la trinchera ciudadana podemos aportar, ¿no? No caer en el desinterés de decir, bueno, es que yo no voy a estar vivo para el 2100, ¿no? Pero ¿qué mundo queremos heredarle a nuestros hijos, no? Así es. No, muchas gracias por la invitación y claro que sí, con todo gusto. Cuando quieran, con todo gusto vengo. Bueno, pues el doctor Ramón Sosa, director del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas, esto en el puerto de Manzanillo, bueno, pues por algo recibió este reconocimiento otorgado por el Programa México del Carbono. Bueno, pues interesante esta charla, desde luego, investigadores científicos que con datos duros están buscando incidir en la generación de políticas públicas para controlar y revertir esa situación que tanto nos afecta. Usted luego se queja, es que se siente más calor. ¿Usted recuerda las notas que hace una semana les damos cuenta? Que 2024 fue el año más caliente. Y déjame decirle que si seguimos con esa tendencia, 2025 se va a convertir en el año más caliente también. Entonces, usted que diga que se queja del calor, bueno, pues hay que hacer algo para poder convertir y revertir esa situación. Que vamos tarde, tenemos el tiempo en contra, vamos contra reloj, pero se tiene que empezar por algo. Entonces nosotros le hacemos también esta invitación desde Origen Informativo a tener un consumo responsable sobre los recursos naturales.